Nervio mandibular. El nervio mandibular es sensitivo motor. Es el resultado de la reunión de dos raíces, una gruesa raíz sensitiva que nace del borde anterolateral del ganglio trigeminal, posteriormente al maxilar, y una pequeña raíz motora, inferior al precedente, que es la raíz motora del nervio trigémino. Trayecto y relaciones del nervio mandibular. La raíz sensitiva y motora del nervio mandibular se dirigen inferior y lateralmente en un desdoblamiento de la dura madre, individual para cada una de ellas. Se introducen en el agujero oval. En el agujero oval, el nervio mandibular está en relación con la rama accesoria de la arteria meningia media, que se sitúa posteriormente al nervio. Ramos colaterales. Ramo meningio. En su emergencia del agujero oval, el nervio mandibular da un ramo recurrente que se dirige posteriormente y penetra en el cráneo por el agujero espinoso. Las ramificaciones de este ramo acompañan a las de la arteria meningia media. Ramos terminales. El nervio mandibular se divide en dos ramos terminales. Uno, el ramo del tronco terminal anterior y ramo del tronco terminal posterior. Ramo del tronco terminal anterior. En el tronco terminal anterior da tres ramos: el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio y el nervio temporomaseterino. Nervio temporobucal. Este nervio se dirige lateral, inferior y un poco anteriormente. Pasa entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral, a los cuales proporciona algunos pequeños ramos, y cuando llega a la superficie lateral del músculo se divide en dos ramos, un ramo ascendente y el otro ramo descendente. El ramo ascendente o nervio temporal profundo anterior es motor, se distribuye por la parte anterior del músculo temporal. El ramo descendente o nervio bucal es sensitivo, desciende posteriormente a la tuberosidad del maxilar, aplicado a la cara profunda del tendón del músculo temporal, cerca del borde anterior de dicho tendón. Alcanza la cara lateral del músculo bucinador, donde se divide en ramos superficiales y profundos, destinados a la piel y a la mucosa de las mejillas. Uno de los ramos superficiales del nervio bucal se comunica con un filete del nervio facial. Nervio temporal profundo medio. El nervio temporal profundo medio se dirige lateralmente entre el pterigoideo lateral y el ala mayor del hueso del esfenoides. Se refleja superiormente sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo temporal. Nervio temporomaseterino. El nervio temporomaseterino se dirige también lateralmente entre el pterigoideo lateral y el techo de la fosa infratemporal, pero posteriormente al nervio profundo medio. Al llegar al nivel de esta cresta infratemporal, el nervio se divide en dos ramos. El ramo maseterino atraviesa la escotadura mandibular y termina en el músculo macetero, al cual aborda por su cara profunda. El ramo temporal o nervio temporal profundo posterior se incurva posteriormente y se distribuye por la parte posterior del músculo temporal. Uno a uno de estos ramos dan un ramito a la articulación temporomandibular. Ramos del tronco terminal posterior. Este tronco se divide en cuatro ramos: el tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, y el nervio auriculotemporal, el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Tronco común de los nervios de los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Este tronco es muy corto, se dirige medialmente, cruza el borde anterior del ganglio óptico, al cual está unido, y se divide en tres ramos. 1. El nervio del músculo pterigoideo medial, se dirige inferiormente y penetra dicho músculo. Los otros dos, los nervios del músculo tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, atraviesan la zona cribosa de la fascia interpterigoidea para alcanzar los músculos a los cuales están destinadas. Nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal se dirige posteriormente y se divide muy pronto en dos ramos que rodean la arteria meningia media.
El nervio atraviesa luego el ojal retrocondilo, superiormente a la vena maxilar, que por lo común es superior a la arteria, penetra así en esta región parótida. Entonces se incurva superior y lateralmente y atraviesa el extremo superior de la parótida, pasando primero medial a los vasos temporales superficiales. Termina mediante numerosos ramos en los tegumentos de la parte lateral del cráneo. El nervio auriculotemporal conduce a la parótida su inervación secretoria. El nervio auriculotemporal también se comunica con el ganglio óptico, con el nervio alveolar en la parótida, con los ramos temporales del nervio facial por medio de uno o dos ramos que pasan posteriormente al cuello de la mandíbula. Nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es el ramo más voluminoso del nervio mandibular. Se dirige en sentido inferior anterior a la arteria alveolar inferior, entre la fascia interpterigoidea en el músculo pterigoideo medial, que son mediales a él, y el músculo pterigoideo lateral, y la rama mandibular, que son laterales. Acompañado por la arteria alveolar inferior, el nervio penetra en el conducto mandibular. Nervio lingual. El nervio lingual desciende anteriormente al nervio alveolar inferior y describe una curva de concavidad anterior y medial. Primero está comprendido con el nervio precedente entre la fascia interpterigoidea y el músculo pterigoideo medialmente, y el músculo pterigoideo lateral, y la rama mandibular lateralmente. En esta región un poco inferior a su origen, donde el nervio lateralmente recibe la cuerda del tímpano, que es un ramo del nervio facial. Cuando el nervio lingual se libera del borde anterior del músculo pterigoideo lateral, se incurva anteriormente y discurre primero bajo la mucosa del surco gingivolingual. Entonces se divide en numerosos ramos terminales que inervan la mucosa de la lengua anteriormente al surco terminal lingual. Uno de los ramos del nervio lingual desciende sobre el músculo hiogloso y se comunica con el nervio hiogloso. El nervio lingual proporciona en el curso de su trayecto algunos filetes destinados a la mucosa del arco palatogloso y las amígdalas palatinas. Territorio funcional del nervio mandibular. El nervio mandibular conduce los influjos sensitivos percibidos en la piel de la región temporal de la mejilla y del mentón. Sus ramos profundos reciben sensibilidad en la mucosa bucal, la cara interna de la mejilla, la cara interna de las encías y la cara interna del labio inferior. Sus ramos intracraneales inervan las meninges del territorio de la fosa cerebral media, correspondiente a la arteria cerebral media. El nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva a todos los músculos. El nervio mandibular es el nervio masticador, ya que inerva a los músculos que cumplen esta función. Por otra parte, induce a la contracción del músculo tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico.